¿Qué hace una madre cuando el sistema le falla, cuando el hambre toca la puerta y el orgullo es lo único que le queda? Lo que Lucía hizo con un simple frasco de dulces, cambiaría 2 vidas para siempre. El semáforo llevaba 20 segundos en rojo. Pero Alejandro Vega no lo notaba. Sus ojos estaban clavados en la pantalla de su teléfono, donde los números del cierre financiero de su empresa constructora brillaban en verde, 4º trimestre consecutivo. Era el tipo de éxito que otros hombres soñaban alcanzar. El tipo de éxito que él había dejado de sentir hace mucho tiempo. Fue un golpe suave en la ventanilla lo que lo arrancó de ese silencio digital. Levantó la vista, listo para ignorar lo que fuera. Pero lo que vio lo dejó con el dedo suspendido sobre la pantalla, sin presionar nada. Ella estaba parada al borde de la acera. Con un frasco de vidrio lleno de dulces de coco pegado al pecho, como si fuera lo más valioso que tenía en el mundo. Y tal vez lo era. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, el mismo que él había visto cada mañana durante meses en los pasillos de su edificio corporativo, y sonreía a los conductores con una dignidad que no pedía lástima. Pedía una oportunidad. Era Lucía. Su empleada de limpieza. Alejandro bajó el vidrio despacio, como si el gesto necesitara más tiempo del normal. Lucía lo vio. Y su sonrisa se congeló. No de miedo. De vergüenza. La clase de vergüenza que solo sienten las personas buenas cuando las sorprenden haciendo algo que el mundo podría malinterpretar. Señor Vega. Su voz no tembló. Pero sus manos apretaron un poco más el frasco. Son dulces de coco. Los hago yo misma. Si no le interesa, no hay problema. No le estaba pidiendo permiso. Le estaba informando. Y algo en esa diferencia le golpeó a Alejandro directo en el centro del pecho. El semáforo cambió a verde. Los autos de atrás comenzaron a sonar. Alejandro no se movió. ¿Cuánto cuestan? Lucía parpadeó, sorprendida. El frasco completo, 20 pesos. 6 dulces. Él sacó un billete y lo extendió por la ventana. Ella se lo entregó, con exactamente las 2 manos que el orgullo le exigía usar. Los autos seguían sonando. Alejandro arrancó, pero no pudo dejar de mirar por el retrovisor. Lucía Romero llevaba más de un año trabajando en el edificio Verano Torre, la sede corporativa de Constructora Verano. Llegaba antes que cualquier otro empleado. Salía cuando la mayoría ya estaba en casa, cenando, descansando. Limpiaba los baños del piso ejecutivo con el mismo cuidado con el que limpiaba los pasillos de entrada. No hacía diferencia entre los espacios que todos veían y los que nadie notaba. Nadie en la empresa sabía mucho sobre ella. Saludaba con cortesía, trabajaba sin estorbos y desaparecía, como si nunca hubiera estado. Era exactamente el tipo de persona que un mundo acelerado aprende a no ver. Pero si alguien se hubiera tomado el tiempo de mirarla de verdad, habría visto lo que Alejandro empezó a ver esa tarde desde su retrovisor. Una mujer que cargaba algo demasiado pesado para sus hombros. Y que, sin embargo, no se doblaba. Lo que nadie en la empresa sabía, lo que Lucía no había contado a nadie, porque el orgullo es a veces el único abrigo que te queda, era que su hijo Tomás llevaba semanas en lista de espera para una cirugía. Una intervención en la columna que no era opcional. Que no podía postergarse mucho más, sin consecuencias que los médicos pronunciaban con el mismo tono frío que se usa para hablar del clima. El seguro médico del trabajo cubría lo básico. La cirugía no era lo básico. Lucía había hecho los cálculos decenas de veces, en el autobús de regreso, en la cocina de su pequeño apartamento mientras Tomás dormía, en los pasillos del edificio. Mientras el suelo aún olía a limpio. Los números siempre daban lo mismo. Imposible. Hasta que se acordó de las recetas de su abuela. Dulces de coco. Bolitas de tamarindo. Mazapanes caseros. Había crecido viéndola hacerlos, vendiéndolos en la feria del barrio, llenando una lata de metal con los pesos de cada bolsita. Su abuela siempre decía, la dignidad no se mendiga, se trabaja. Así que Lucía empezó a hacer dulces. Cada noche, después de volver del trabajo, con los pies doloridos y la espalda tensa, encendía la estufa, derretía el piloncillo y los ponía a secar sobre papel de estraza. Al día siguiente, los cargaba en su frasco de vidrio. El mismo que había usado su abuela. Y en cuanto terminaba su turno, se plantaba en el semáforo de la avenida principal, a 2 cuadras del edificio donde limpiaba los pisos del hombre más poderoso de la empresa. Nunca había cruzado sus 2 mundos. Hasta esa tarde. Alejandro entró a su departamento sin prender las luces.
Dejó el frasco de dulces sobre la isla de cocina y se sirvió agua. Bebió despacio, mirando el vidrio sin verlo. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Lucía en ese semáforo. No porque le pareciera extraño que una persona necesitara dinero. Llevaba años firmando contratos millonarios, sabía perfectamente que el mundo estaba lleno de gente que necesitaba más de lo que tenía. Lo que no podía sacudirse, era otra cosa. Era la forma en que ella sostenía ese frasco. Con las dos manos. Erguida. Sin pedir perdón por estar ahí. ¿Cuándo fue la última vez que él sostuvo algo así? Alejandro Vega tenía todo lo que se supone que define el éxito. Una empresa que construía hospitales, centros comerciales y conjuntos habitacionales en 4 estados. Un departamento en el piso 22 con vista a la ciudad entera. Un hombre que abría puertas antes de que tuviera que llamar. Y sin embargo, había algo en su vida que llevaba meses sintiéndose hueco. Como una construcción con la fachada perfecta y el interior sin terminar. Su padre, don Bernal Vega, que había empezado con una ferretería de barrio y había convertido el apellido en sinónimo de trabajo honesto, le había dicho algo poco antes de morir. Algo que Alejandro había archivado en un lugar que no visitaba seguido: el dinero que no te cuesta nada, no te enseña nada, hijo. Cuídate de los éxitos que llegan demasiado fácil. En ese momento lo había interpretado como nostalgia de viejo. Ahora, con 42 años y un frasco de dulces de coco sobre su cocina de mármol italiano, empezaba a sospechar que su padre había sido mucho más sabio de lo que él había querido creer. Al día siguiente, Alejandro llegó al edificio 40 minutos antes de su hora habitual. Fue directamente al área de administración de personal. No a su oficina. Buenos días. Necesito el expediente de Lucía Romero. Área de mantenimiento. Fernanda Torres, la jefa de recursos humanos, levantó la vista sorprendida. En más de un año, jamás había escuchado al señor Vega preguntar por alguien del equipo de limpieza, por nombre. ¿Algo malo, señor Vega? No. Solo información. El expediente era breve. 1 año y 3 meses de servicio. Sin una sola falta. Sin un solo retraso. Sin una sola queja. Evaluaciones de desempeño con los puntajes más altos del departamento. Y una nota al margen de la supervisora anterior, doña Griselda, que decía: trabajadora excepcional. Llega antes y se va después. Sin ella, este edificio no brillaría como brilla. Alejandro leyó esa línea 2 veces. Luego vio lo que esperaba encontrar. El nivel salarial. Y algo en su interior se apretó. Era el salario mínimo. Con un pequeño bono de puntualidad que, en 12 meses, no había perdido ni una sola vez. Cerró el folder. Lo devolvió a Fernanda sin decir nada más. Y subió a su oficina con la sensación de que algo importante acababa de empezar a moverse, aunque todavía no supiera en qué dirección. Esa misma tarde, Lucía estaba terminando de limpiar el pasillo del piso 30 cuando escuchó su nombre. Se giró. El señor Vega estaba parado junto a la puerta de vidrio de la sala de juntas, con las manos en los bolsillos y una expresión que no era exactamente la del hombre que firmaba documentos de millones sin parpadear. Lucía, ¿tiene un momento? Ella apoyó el map contra la pared con cuidado. Sí, señor. Entraron a la sala. Él cerró la puerta. Lucía se quedó de pie junto a la silla más cercana, sin sentarse, porque nadie le había dicho que podía hacerlo. Y porque en ese mundo, las personas como ella aprendían pronto a no tomar más espacio del que se les daba. Siéntese, por favor. En su voz había algo diferente. No la autoridad automática del jefe. Algo más parecido a la incomodidad de alguien que está a punto de decir algo que le cuesta. Lucía se sentó en el borde de la silla. Ayer la vi en el semáforo de la avenida. Silencio. Lucía no dijo nada. No se disculpó. No explicó. No bajó la mirada. Lo miró directamente. Ya lo sé, respondió finalmente. ¿Por qué vende dulces después de su turno? Una pregunta directa. Sin adornos powerful, y Mousse Chanel, y Lucía la recibió de la misma forma. Porque los necesito, señor Vega. ¿Necesita más dinero? Ella consideró la pregunta durante un segundo que duró más de lo normal. Mi hijo necesita una operación. No es urgencia inmediata, pero tampoco puede esperar para siempre. El seguro no la cubre completa. Estoy juntando la diferencia.
Alejandro la miraba con esa expresión que los hombres acostumbrados a controlar situaciones ponen cuando algo se les escapa de las manos. No era lástima. Era algo más cercano al reconocimiento tardío. ¿Cuánto falta? Eso es algo entre mi hijo y yo, señor. La respuesta de Lucía llegó con una calma que no era frialdad. Era una frontera. Una que tenía todo el derecho de trazar. Alejandro asintió lentamente. No insistió. Entiendo. Hubo un silencio que ninguno de los dos apuró. Afuera, la ciudad zumbaba como siempre. Adentro, algo estaba cambiando de lugar sin hacer ruido. Los dulces estaban buenos, dijo Alejandro por fin. Lucía lo miró. Y por primera vez desde que había entrado a esa sala, permitió que una pequeña sonrisa llegara a sus labios. Son la receta de mi abuela. Se nota. Lucía se levantó, recogió su mapa y salió de la sala como había entrado, con la espalda derecha y sin pedir permiso para ocupar el espacio que merecía. Alejandro se quedó solo. Solo en esa sala de juntas donde se habían tomado decisiones por millones de pesos. Y por primera vez en mucho tiempo, la decisión que tenía en mente no tenía nada que ver con contratos ni rendimientos. Tenía que ver con preguntarse qué clase de hombre era el que no había visto, hasta ayer, lo que ocurría a 2 pasos de su propia puerta. La dignidad no se mendiga. Se trabaja. Y Lucía lo sabía mejor que nadie. Lo que Alejandro todavía no sabía, lo que tardaría en descubrir, era que Lucía no solo estaba luchando contra los números. Tomás, su hijo, tenía 12 años y una sonrisa que podía iluminar un cuarto entero. También tenía un diagnóstico que llegó sin aviso, cuando un dolor de espalda persistente terminó convirtiéndose en 3 radiografías, 2 resonancias magnéticas, y una conversación con un médico que eligió sus palabras con demasiado cuidado. Escoliosis severa. Progresiva. Con indicación quirúrgica. Lucía había escuchado las palabras con Tomás sentado a su lado, agarrándole la mano. Y había hecholo. ¿Qué hacen las madres que no pueden permitirse derrumbarse frente a sus hijos? Respiró. Asintió. Y preguntó cuáles eran los siguientes pasos. Cuando salieron del consultorio, Tomás la miró con esos ojos que todavía tenían algo de niño, y le dijo, «Mamá, no me va a pasar nada». Y Lucía supo en ese momento que su hijo le estaba consolando a ella. Que había entendido perfectamente lo que el médico dijo. Que estaba siendo valiente, no por sí mismo, sino para que ella pudiera seguir de pie. Eso era Tomás. 12 años. Y ya protegía a su mamá de su propio miedo. Esa noche, cuando él se durmió, Lucía lloró. Lloró durante varios minutos en la cocina, con el grifo abierto, para que el sonido del agua cubriera el de su llanto. Después se lavó la cara. Se hizo un té. Sacó la libreta donde llevaba sus cuentas, y empezó a calcular. No había espacio para paralizarse. Tomás necesitaba la operación. Lo demás era solo resolver el cómo. Días después del encuentro en la sala de juntas, Alejandro Vega hizo algo que nadie en su empresa esperaba. Convocó una reunión con Fernanda Torres y con el director de operaciones, el señor Murillo, un hombre de cabello entrecano que llevaba 17 años en la empresa y que había aprendido a leer cada movimiento del CEO con precisión de veterano. Cuando Alejandro entró a la sala y cerró la puerta, Murillo cruzó los brazos y esperó. Fernanda abrió su carpeta. Ninguno habló primero. Quiero revisar la estructura salarial del personal de mantenimiento, dijo Alejandro directamente. Completa. No solo el área de limpieza, todo el equipo operativo. Fernanda levantó la vista. ¿Hay alguna situación puntual que motivó esto, señor Vega? Sí, respondió él. Sin elaborar. Murillo lo observó con esa mirada lateral que usan las personas que han visto demasiado para sorprenderse, pero lo suficiente para reconocer cuando algo importante está ocurriendo. Señor Vega, los salarios están dentro de los parámetros del mercado. Cumplimos con todo lo que la ley exige. Cumplir con la ley no es lo mismo que hacer lo correcto, Murillo. Silencio. Era la primera vez en 17 años que Murillo escuchaba al CEO decir esa frase. ¿Qué tiene en mente?, preguntó Fernanda con cuidado. Todavía no lo sé con exactitud, admitió Alejandro. Pero quiero los números sobre la mesa para la próxima semana. Y quiero saber si tenemos algún programa de apoyo para empleados con situaciones médicas en su familia. No tenemos ninguno, respondió Fernanda. Alejandro asintió, como si esa respuesta confirmara algo que ya sospechaba. Entonces, necesitamos tenerlo. La reunión terminó 20 minutos después.
Cuando Murillo y Fernanda salieron al pasillo, intercambiaron una mirada rápida. No dijeron nada. Pero los dos pensaban o algo había cambiado en el señor Vega. Y todavía nadie sabía si eso era bueno, o si iba a complicarlo todo. Esa misma tarde, al salir del edificio, Alejandro tomó el camino largo hacia el estacionamiento. El semáforo estaba en rojo. Lucía estaba ahí. Con su frasco. Esta vez, cuando él bajó el vidrio, ella lo miró sin sorpresa. Casi como si lo esperara. Otro frasco, señor Vega. 2, respondió él. Ella le entregó los 2 frascos con la misma calma de siempre. Él le dio el dinero. Ella lo tomó, con las 2 manos. Pero antes de que el semáforo cambiara, Alejandro dijo algo que Lucía no esperaba. Véndelos también en el edificio. Entre los empleados. Lucía lo miró. Calculó. No, nunca lo he hecho. ¿Por qué no? Porque no sé si está permitido. Alejandro la miró directamente a los ojos. Está permitido. El semáforo cambió. El auto arrancó. Lucía se quedó parada en la acera, con el frasco vacío en la mano y algo nuevo en el pecho que todavía no sabía cómo nombrar. No era esperanza. Era demasiado pronto para eso. Era algo más pequeño. Más frágil. Como cuando una puerta que llevaba tiempo cerrada se mueve apenas un centímetro, y del otro lado entra un hilo de luz. Suficiente para ver que hay algo del otro lado. No suficiente todavía para saber que. El edificio Verano Torre tenía 30 pisos de vidrio y acero, 142 empleados registrados en nómina, y una cafetería en el lobby que vendía café a precios que ningún trabajador del área de mantenimiento podía permitirse con frecuencia. Eso lo sabía Lucía desde el primer día. Lo que no sabía, era lo que pasaría la mañana siguiente después de que Alejandro le dijera aquellas 2 palabras. Está permitido. Llegó a su turno con el frasco de dulces envuelto en una bolsa de tela, guardado en su mochila, como siempre. No había cambiado nada en su rutina. Misma hora. Mismo autobús. Misma entrada de servicio. Pero algo se sentía diferente en el aire. Como cuando el cielo cambia de color antes de la lluvia, y todavía no sabe si va a ser tormenta o alivio. Empezó por los baños del piso 2. Después los pasillos del 3. Cuando llegó al 4.º piso, donde estaban las oficinas del equipo de diseño, una de las arquitectas jóvenes, Daniela, que siempre la saludaba con genuina amabilidad, levantó la mano al verla entrar con el carrito. Lucía, ¿sigues trayendo esos dulces de coco? Alguien me contó que los vendías y llevo días queriendo probarlos. Lucía se detuvo. Sacó el frasco de la bolsa despacio. Sí. 20 pesos el frasco. Daniela ya tenía el billete en la mano. Antes de que terminara su turno, había vendido 4 frascos. Al día siguiente, 6. A la semana, la gente la esperaba en los pasillos. Lo que Lucía no vio, porque estaba en los pisos de abajo trabajando, fue lo que ocurrió ese mismo día en el piso 30. Alejandro llegó a su oficina a las 8 de la mañana con una puntualidad que últimamente sorprendía a Rodrigo, su asistente. Porque el señor Vega de antes llegaba entre reuniones y llamadas, siempre con la mente en otro lado. Alejandro llegaba. Se sentaba. Y pensaba. Esa mañana tenía sobre su escritorio el informe que había pedido a Fernanda, la estructura salarial completa del personal operativo. 43 personas. Porteros, personal de limpieza, mensajeros internos, técnicos de mantenimiento. 43 nombres. Con 43 cifras. Que Alejandro leyó, una por una, en silencio. Sin interrupciones. Cuando terminó, cerró el folder y se quedó mirando por la ventana. La ciudad se extendía debajo como un mapa de decisiones ajenas. Torres de cristal construidas con manos que nunca habían pisado sus lobbies. Avenidas pavimentadas por trabajadores que no tenían coche. Edificios diseñados por arquitectos que jamás vivirían en ellos. Rodrigo golpeó la puerta con los nudillos. Señor Vega, tiene la junta con los socios a las 9. Cancélala, Rodrigo. Parpadeo. ¿La canceló o la reprogramó? Reprograma. Y dile a Fernanda que venga en 10 minutos. Cuando Fernanda entró, encontró a Alejandro de pie frente a la ventana, con el folder en la mano y una expresión que ella no había visto antes en sus años trabajando con él. No era la cara de alguien que va a dar una instrucción. Era la cara de alguien que acaba de tomar una decisión, que sabe que va a costarle algo. Fernanda,
quiero implementar un aumento escalonado para todo el personal operativo. Empezando por los niveles más bajos. Quiero que el proyecto esté listo antes de que termine el mes. Fernanda abrió su libreta. ¿Cuánto estamos hablando? Un incremento real. No cosmético. Que la gente lo sienta. Fernanda levantó la vista. Señor Vega, eso va a afectar el margen operativo del trimestre. Los socios van a preguntar. ¿Qué pregunten? Yo respondo. Fernanda lo miró durante un segundo más de lo necesario. Era una mujer que llevaba años procesando decisiones corporativas sin pestañear. Pero esto era diferente. Esto no venía del área financiera. No venía de una proyección de rentabilidad. Venía de algún lugar más adentro. Puedo preguntar, ¿qué motivó este cambio? Dijo con cuidado. Alejandro la miró. Un frasco de dulces de coco. Y no explicó nada más. Esa noche, Lucía llegó a su apartamento con los pies cansados y la mochila más liviana que de costumbre. Había vendido todos los dulces del día, antes de las 4 de la tarde. Contó el dinero sobre la mesa de la cocina con la misma seriedad con que un arquitecto revisa sus planos. Cada peso en su lugar. Cada cifra anotada en la libreta. Tomás estaba sentado frente a ella, haciendo tarea con la lámpara inclinada hacia su cuaderno, porque la bombilla del techo llevaba días fallando. Y el reemplazo era uno de esos gastos que siempre llegaban detrás de los urgentes. ¿Cómo te fue hoy? Preguntó él sin levantar la vista. Bien. Vendí todo. Tomás levantó la vista y sonrió. Era la sonrisa de su padre. Había pensado Lucía muchas veces, sin decírselo nunca. Ancha. Sin reservas. De las que no calculan cuánto espacio ocupan. ¿Cuánto nos falta? Lucía dudó. Tomás llevaba meses sin preguntar ese número. Al principio lo hacía seguido, con esa ansiedad de los niños que sienten culpa por costarle algo a su mamá. Después había dejado de preguntar. Y Lucía nunca supo si era porque había aprendido a confiar, o porque había aprendido a no esperar. Todavía falta, dijo Lucía con honestidad. Pero ya no falta tanto. Tomás asintió. Volvió a su cuaderno. Mamá. ¿Qué? Cuando ya no falte nada, ¿vas a dejar de vender los dulces? Lucía lo miró. No lo sé todavía. Yo creo que no deberías, dijo Tomás, con esa seriedad suya que a veces la desconcertaba. La abuela siempre decía. Que el trabajo que haces con tus manos te pertenece de una forma diferente a todo lo demás. Que nadie te lo puede quitar. Lucía dejó el lápiz sobre la libreta. Tenía 12 años. 12 años. Y ya citaba a su bisabuela con una precisión que ningún adulto de su entorno habría logrado. ¿Cuándo te dijo eso tu abuela? Preguntó Lucía, sabiendo bien que él nunca la había conocido. Tú me lo dijiste a mí, respondió Tomás sin levantar la vista. La noche que empezaste a hacer los dulces. Dijiste que eso te lo había enseñado ella. Lucía no respondió nada. Se levantó. Fue a la cocina. Llenó una olla con agua. No porque necesitara cocinar en ese momento. Sino porque a veces, necesitaba hacer algo con las manos para no llorar delante de su hijo. Lo que ocurrió días después en el edificio, no era algo que Lucía hubiera podido anticipar. Fernanda Torres la llamó a su oficina a primera hora. Lucía llegó con el carrito detenido en el pasillo, preguntándose si habría hecho algo mal. Si alguien se había quejado de los dulces. Si había cruzado algún límite sin saberlo. Fernanda la recibió de pie. Con una carpeta en la mano y una expresión que era difícil de leer. Siéntese, Lucía. Ella se sentó al borde de la silla. Como siempre. A partir del próximo periodo de pago, su salario va a tener un ajuste. Fernanda abrió la carpeta y deslizó una hoja sobre el escritorio. Es un incremento real. No un ajuste por inflación. Aplica para usted, y para todo el personal operativo del edificio. Lucía miró el número en la hoja. Lo leyó una vez. Después lo leyó otra vez, porque la primera vez pensó que había entendido mal. No había entendido mal. ¿Por qué? Era la única palabra que encontró. Decisión de la dirección general, respondió Fernanda con neutralidad profesional. Pero algo en su mirada decía más de lo que sus palabras admitían. El señor Vega sabe que yo, Lucía. Fernanda la interrumpió, con suavidad. Solo necesito saber si acepta las nuevas. Lucía miró el papel otra vez.
Había una parte de ella que quería preguntar más. Que quería entender por qué. Que quería saber si había algo detrás, si iba a costarle algo que todavía no veía. Porque la vida le había enseñado, con paciencia brutal, que las cosas buenas que llegaban sin aviso casi siempre traían una letra pequeña que nadie leía hasta que era tarde. Pero otra parte, más pequeña, más cansada, más honesta. Solo quería aceptar. Acepto. Fernanda asintió y extendió la mano. Lucía se la estrechó, con las dos manos. Como siempre. Esa tarde, sin saber exactamente por qué, Alejandro bajó al lobby a las 6 en punto, cuando el turno de limpieza estaba por terminar. Lucía salía por la puerta de servicio con su mochila al hombro y el frasco vacío en la mano. Lo vio desde lejos y se detuvo un momento. No con miedo. Con esa medida precisa de alguien que decide cuánto espacio da, antes de saber qué viene. Buenas tardes, señor Vega. Buenas tardes. Él señaló el frasco vacío. Los vendió todos. Todos. Antes de las 5. Alejandro asintió. Había algo en su postura que era diferente al hombre del semáforo de días atrás. Menos prisa. Menos distancia. ¿Habló con Fernanda hoy? Sí. Lucía lo miró directamente, como tenía por costumbre. ¿Por qué lo hizo? No era una pregunta de gratitud. Era una pregunta real. Del tipo que no acepta una respuesta corporativa. Alejandro tardó un momento en responder. Y cuando lo hizo, no usó el tono del CEO. Porque le hizo expediente. Vi que lleva más de un año siendo la primera en llegar y la última en irse. Y me pregunté, ¿cuántos otros como usted hay en este edificio que yo nunca me había tomado el tiempo de ver? Lucía no respondió de inmediato. Afuera, la ciudad seguía a su ritmo. Autos. Bocinas. El autobús que pasaba cada 20 minutos, y al que ella nunca podía llegar corriendo sin perder la dignidad. La respuesta es muchos, dijo finalmente. Lo sé ahora, respondió él. Hubo una pausa. No incómoda. Del tipo que ocurre cuando dos personas están midiendo algo que todavía no tiene nombre. Gracias, dijo Lucía. Solo eso. Sin adornos. No me dé las gracias todavía. En su voz había algo que sonaba extrañamente a advertencia propia. Como si se estuviera hablando a sí mismo, tanto como a ella. Lucía frunció levemente el ceño. Pero no preguntó. Se despidió con una inclinación breve, como siempre, y caminó hacia la parada del autobús con la espalda derecha y el frasco vacío bajo el brazo. Alejandro la vio alejarse desde la entrada del lobby. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de volver a su oficina a revisar reportes, se quedó ahí parado. Sin hacer nada en particular. Solo pensando. En lo que el dinero ve. En lo que no ve. Y en todo lo que él había dejado de mirar durante demasiado tiempo, convencido de que tener éxito era lo mismo que entender el mundo. Esa noche, por primera vez en años, Alejandro Vega llegó a su casa antes de que oscureciera del todo. Y eso, aunque pareciera poco, era el principio de algo que todavía ninguno de los dos podía imaginar. Había una reunión que Alejandro Vega llevaba semanas postergando. No era con clientes. No era con bancos. Era con sus propios socios. Los tres hombres que habían construido Constructora Verano junto a él desde los primeros años, cuando la empresa era apenas un nombre en un papel y una deuda que ningún banco quería financiar. Bernardo Solís, el mayor de los tres, llevaba el área financiera con la precisión de alguien que había aprendido a desconfiar de los números alegres. Cuando Alejandro entró a la sala de reuniones esa mañana, Bernardo ya tenía el reporte del ajuste salarial sobre la mesa, abierto en la página de los costos proyectados, con 2 líneas subrayadas en rojo. 43 personas, dijo Bernardo. Sin preámbulo. Sin buenos días. Sin café. Un incremento promedio del 18%, en un solo movimiento. Sin consultar al consejo. Alejandro se sentó. Cruzó las manos sobre la mesa. Buenos días, Bernardo. El segundo socio, Patricio Ramos, habló con esa calma tensa de quien intenta moderar una conversación que ya sabe que va a calentarse. No es que estemos en contra de mejorar las condiciones laborales, pero este tipo de decisiones tienen un proceso. Tienen un análisis. Tienen demasiado tiempo esperando. Alejandro lo interrumpió con una tranquilidad que desconcertó a los dos. Silencio. El tercer socio,
Ignacio Fuentes, que hasta ese momento había estado mirando su teléfono, lo dejó boca abajo sobre la mesa. Era la señal entre ellos de que algo merecía atención completa. ¿Qué pasó?, preguntó Ignacio directamente. ¿Por qué? Te conozco hace 20 años, y esto no es una decisión financiera. Esto es otra cosa. Alejandro los miró. Uno por uno. Un frasco de dulces de coco. Los tres socios lo miraron como si hubiera hablado en otro idioma. Explícate, dijo Bernardo. Y Alejandro lo hizo. Les contó todo. El semáforo. Lucía. El expediente. La sala de juntas. La conversación en el lobby. Sin adornos corporativos. Sin justificaciones estratégicas. Solo los hechos, en el orden en que habían ocurrido, con la misma honestidad incómoda que había estado practicando desde que ese frasco llegó a su cocina. Cuando terminó, la sala estaba en silencio. Fue Patricio el primero en hablar. ¿Y el aumento para los 43 es porque viste a una empleada vendiendo dulces en la calle? El aumento para los 43 es porque llevaba años sin mirar lo que ocurría en mi propia empresa, respondió Alejandro. Y eso es un error que me corresponde corregir a mí. Bernardo cerró el reporte. Va a impactar el margen del trimestre. Lo sé. Los inversionistas van a preguntar. También lo sé. ¿Y qué les vas a decir? Alejandro no dudó. La verdad. Que decidimos ser una empresa que trata bien a su gente, y que eso, a largo plazo, es la mejor inversión que existe. Ignacio soltó una pequeña carga de aire. No era una risa. Era el sonido de alguien que acaba de reconocer algo que no esperaba encontrar. Hace 15 años, dijo Ignacio despacio, cuando empezamos esto, tú eras el que nos decía exactamente eso. Que la empresa debía ser diferente. Que íbamos a cuidar a nuestra gente mejor que nadie. Alejandro no respondió. ¿Qué pasó en el medio? La pregunta no tenía juicio. Solo una honestidad que venía de 2 décadas de conocerse. Pasó el éxito, respondió Alejandro en voz baja. Y me distraje. Lucía no sabía nada de esa reunión. Ese mismo día estaba en el piso 16, limpiando las ventanas del corredor sur, cuando su teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Era un número que no tenía guardado. Lo dejó vibrar. Tenía una regla. Durante el turno, el teléfono era para emergencias. Todo lo demás, podía esperar. Cuando terminó el piso y bajó al área de descanso para el almuerzo, escuchó el mensaje. Era de la clínica. Había un lugar disponible en el quirófano para la cirugía de Tomás. Cancelación de último momento. Tenían 48 horas para confirmar y cubrir el saldo pendiente. 48 horas. Lucía se quedó sentada en la banca del área de descanso, con el teléfono en la mano y el recipiente del almuerzo sin abrir frente a ella. No lloró. No se levantó de golpe. Se quedó completamente quieta durante casi un minuto entero, como hacen las personas cuando una noticia es demasiado grande para el cuerpo y la mente necesita un momento para ponerse de acuerdo. Abrió su libreta. Buscó la página donde llevaba los cálculos. Sumó lo que tenía ahorrado, lo que había recaudado con los dulces, el primer pago del nuevo salario que todavía no había llegado. Faltaba. No mucho. Pero faltaba. Cerró la libreta. Guardó el teléfono. Abrió el recipiente del almuerzo. Y comió en silencio. Con esa disciplina suya que no era frialdad, sino la armadura de una mujer que había aprendido que desmoronarse en el momento equivocado, no le resolvía nada a nadie. Tenía 48 horas. Y mientras hubiera tiempo, había posibilidad. Lo que nadie esperaba fue lo que ocurrió esa tarde en el edificio. Daniela, la arquitecta del 4º piso, que había sido la primera cliente interna de Lucía, pasó por el área de descanso a buscar un café. Y la encontró ahí. Sola. Con la libreta cerrada sobre la mesa y una expresión que Daniela reconoció de inmediato. Porque era la misma que había visto en su propia madre años atrás. La cara de alguien que está calculando lo incalculable. ¿Estás bien? Lucía levantó la vista. Sí. Era su respuesta de siempre. Rápida. Limpia. Sin grietas visibles. Pero Daniela se sentó de todas formas. Lucía, ¿puedo preguntarte algo personal? Puede. ¿Los dulces que vendes son para algo específico? Alguien me comentó algo sobre tu hijo, pero no sé si es verdad. Y no quiero meterme donde no me llaman.
Lucía la miró. Calculó, como siempre calculaba antes de hablar. Daniela era joven. Amable. Y no tenía cara de persona que preguntaba para contar después. Pero eso no siempre era suficiente garantía. Mi hijo necesita una cirugía, dijo finalmente, con esa economía de palabras que usaba cuando algo le importaba demasiado para rodearlo de adornos. Estoy juntando el saldo que el seguro no cubre. ¿Cuánto te falta? Eso no te voy a prestar dinero, la interrumpió Daniela directamente. Ni te voy a dar lástima. Te lo pregunto porque hay algo que quiero proponerte, y necesito saber si tiene sentido o no. Lucía esperó. Tengo una cuenta en redes donde subo cosas del trabajo, diseño, procesos, ese tipo de contenido. La sigue bastante gente. Si me dejas mostrar tus dulces ahí, como los haces, la historia de la receta de tu abuela, te garantizo que antes de mañana en la noche vendes más de lo que vendiste en toda la semana. Silencio. Lucía procesó la propuesta con esa lentitud suya que no era duda, sino respeto por las decisiones importantes. No quiero que se hable de la cirugía. No se habla. Solo los dulces. Solo la historia de la receta. Tampoco quiero cara de víctima. Tampoco. Te lo juro. Lucía miró sus manos. Las mismas manos que habían hecho los dulces. Que habían limpiado 30 pisos. Que habían abierto el grifo del agua, para que Tomás no escuchara llorar a su mamá. De acuerdo. Lo que ocurrió en las siguientes horas superó lo que cualquiera de las dos había calculado. Daniela grabó a Lucía esa misma tarde, en la pequeña cocina de su apartamento, antes de que anocheciera del todo. Sin guión. Sin filtros exagerados. Solo Lucía. Con sus manos trabajando la masa de coco. Explicando con esa voz tranquila y precisa como su abuela le había enseñado que la proporción exacta entre el dulce y la sal, era el secreto de cualquier cosa bien hecha. No solo de los mazapanes. Mi abuela decía que sin una pizca de sal, el dulce no sabe a nada, explicó Lucía, dando forma a las bolitas con una destreza que venía de años, no de días. Que el contraste es lo que hace que las cosas tengan sabor de verdad. Daniela, detrás de la cámara, sonrió sin decir nada. El vídeo tenía 42 segundos. A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó a su turno, tenía mensajes de personas preguntando dónde podían comprar los dulces. Daniela le escribió a las 7 de la mañana. Ya van 4.000 reproducciones. Sigue subiendo. Para el mediodía habían llegado pedidos de 3 pisos distintos del edificio. De 2 negocios del barrio que habían visto el vídeo. Y de una señora que vivía a 6 colonias de distancia, preguntando si hacía envíos. Lucía respondió todos los mensajes en el descanso del almuerzo, con la libreta abierta, anotando cantidades y direcciones con la misma seriedad con que llevaba sus cuentas. No. Sonreía como quien recibe un regalo inesperado. Sonreía como quien ve que el plan está funcionando. Esa tarde, Rodrigo entró a la oficina de Alejandro con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido a la admiración involuntaria. Señor Vega, ¿vio el vídeo que está circulando en redes? Alejandro levantó la vista de los documentos. ¿Qué vídeo? Rodrigo le mostró la pantalla del teléfono. Alejandro vio a Lucía. Sus manos. El coco. El frasco de vidrio de su abuela. Y escuchó la frase sobre la sal y el dulce, con esa tensión que uno pone cuando algo pequeño, de repente contiene todo lo que ¿cuántas reproducciones? Cuando lo vi, 8.000. Ahora ya no sé. Alejandro devolvió el teléfono sin decir nada. Rodrigo esperó unos segundos. ¿Quiere que haga algo al respecto? No. Respondió Alejandro. No toques nada. Rodrigo asintió y salió. Alejandro se quedó mirando el espacio donde había estado la pantalla. Pensó en Lucía respondiendo pedidos en su descanso del almuerzo. Pensó en Tomás haciendo tarea bajo una lámpara inclinada. Pensó en su padre diciéndole que el trabajo que te cuesta algo, es el único que te enseña algo. Y pensó en el aviso que le había dado a Lucía 2 días atrás en el lobby. No me dé las gracias todavía. Porque todavía no le había contado lo que Fernanda había descubierto esa mañana al revisar los archivos de seguros médicos del personal. Una cláusula pequeña. Enterrada en el contrato colectivo que nadie había actualizado en años. Una cláusula que establecía que en casos de intervención quirúrgica de dependientes directos de empleados con más de 12 meses de servicio continuo, la empresa podía extender la cobertura médica de manera extraordinaria. Bajo aprobación de la Dirección General.
Lucía llevaba 1 año y 3 meses. La aprobación de la dirección general era él. Y todavía no había firmado nada. Porque quería hacerlo bien. Sin prisa. Sin que pareciera caridad. Sin que Lucía sintiera que le debía algo a nadie. Quería que cuando ocurriera, se sintiera como lo que era. Una deuda que la empresa tenía con ella. No un favor que él le estaba haciendo a ella. Esa diferencia, que para muchos hubiera parecido insignificante, para Alejandro Vega era la única que importaba. Tomó el folder. Buscó la hoja. Y firmó. Lucía llegó a casa esa noche con más pedidos de los que podía cumplir en una semana, y el corazón apretado por las 48 horas que seguían corriendo en su cabeza como un reloj que no tenía botón de pausa. Tomás ya había cenado. Estaba en su cuarto leyendo, con esa postura suya que los médicos le habían pedido que corrigiera y que él corregía cada vez que recordaba que no era siempre. Mamá, dijo cuando la escuchó entrar. Saliste en un vídeo. Lucía se asomó a la puerta del cuarto. ¿Lo viste? Me lo mandaron 3 compañeros del colegio, sonrió. Dicen que tu receta es famosa. Lucía entró. Se sentó al borde de su cama. Y por un momento, solo lo miró. 12 años. La columna que no debía cargarse de más. La cirugía que no podía esperar mucho. Y esa sonrisa, idéntica a la del hombre que ella había amado, y que ya no estaba. Tomás. ¿Qué? Hay un espacio en el quirófano para tu operación. Tenemos poco tiempo para confirmar. El muchacho bajó el libro despacio. ¿Tenemos el dinero? Lucía dudó exactamente un segundo. Lo vamos a tener. No era una mentira. Era una promesa. Y había una diferencia enorme entre las dos, aunque las dos vivieran en el mismo territorio de lo incierto. Tomás la miró con esos ojos que veían más de lo que decían. ¿Estás segura? Estoy trabajando en eso, respondió ella, con la honestidad que siempre le había prometido darle. Tomás asintió. Volvió a abrir el libro. Y entonces, sin levantar la vista, dijo algo que Lucía no olvidaría en mucho tiempo. Mamá, tú siempre encuentras la forma. Siempre. Lucía salió del cuarto. Fue a la cocina. Llenó la olla de agua. Esta vez, no fue para llorar. Fue para hacer más dulces. Porque el tiempo corría. Porque Tomás necesitaba esa operación. Y porque su abuela tenía razón. La dignidad no se mendiga. Se trabaja. Siempre se trabaja. Las 48 horas no esperan a nadie. Lucía lo sabía mejor que nadie. Había pasado la noche haciendo dulces. Respondiendo pedidos. Anotando números en su libreta con esa letra apretada que usaba cuando quería que todo cupiera en una sola página. A las 2 de la madrugada apagó la estufa. A las 5, estaba despierta otra vez. Tomás dormía. Ella contó el dinero por tercera vez, como si los números fueran a cambiar si les daba otra oportunidad. No cambiaron. Faltaba menos que el día anterior, gracias al vídeo y a los pedidos nuevos. Pero seguía faltando. Guardó los billetes. Cerró la libreta. Y se preparó para el turno. Había algo que no iba a hacer. Pedir. No iba a llamar a nadie con la mano extendida. No iba a publicar su historia con cara de derrota para que los desconocidos le tuvieran lástima. Si el dinero llegaba, iba a llegar por su trabajo. Por sus manos. Por la receta de su abuela. Y por los 30 pisos que llevaba más de 1 año dejando impecables antes de que nadie los pisara. Así había vivido siempre. Así iba a seguir. Fernanda Torres llegó al edificio esa mañana con el folder firmado por Alejandro en la mano, y una responsabilidad que sentía más pesada de lo normal. No era un documento complicado. Era una extensión de cobertura médica. 2 páginas. Una firma. Pero lo que representaba para la persona que iba a recibirlo, era algo que Fernanda, después de años en recursos humanos, reconocía de inmediato. Era el tipo de noticia que cambia la textura de un día completo. Esperó a que Lucía terminara el piso 22. La vio llegar al pasillo con el carrito, con esa puntualidad suya que nunca fallaba, y se acercó sin apresurarse. Lucía, cuando puedas, necesito 5 minutos contigo. Lucía la miró. Asintió. Entraron a la pequeña sala de descanso del personal. Fernanda cerró la puerta, se sentó frente a ella y abrió el folder sin preámbulos.
Porque había aprendido que con ciertas personas, los rodeos son una falta de respeto. Revisando los contratos del personal, encontré una cláusula de cobertura médica extraordinaria para dependientes directos de empleados con más de 12 meses continuos de servicio. Tú calificas. Deslizó el documento sobre la mesa. La dirección general ya lo aprobó. Esto cubre el saldo pendiente de la cirugía de tu hijo. Lucía no habló. Miró el papel. Leyó la primera línea. Después la segunda. Después levantó la vista hacia Fernanda, con una expresión que no era alegría todavía. Era la expresión de alguien que ha aprendido a verificar antes de sentir. ¿Esta cláusula existía antes? Sí. Siempre estuvo en el contrato colectivo. ¿Y por qué nadie me lo había dicho? Fernanda no desvió la mirada. Porque nadie la había revisado en años. Fue un error de la empresa, Lucía. Y este documento es la corrección de ese error. Silencio. Lucía volvió a leer el papel. Esta vez despacio, línea por línea, con esa atención que ponía en las cosas que importaban de verdad. Cuando llegó al final, vio la firma. Reconoció el nombre. Alejandro Vega. Cerró los ojos un momento. Solo un momento. Cuando los abrió, algo en su rostro había cambiado. No era euforia. Era algo más profundo. Más tranquilo. Era el alivio que no hace ruido, el tipo de alivio que llega después de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo, y de repente sentir que el peso se distribuye de otra forma. ¿Necesito hacer algo? Solo firmar la solicitud de aplicación. Yo me encargo del resto. Lucía tomó el bolígrafo. Y firmó, con las dos manos sobre la mesa. Como hacía con todo lo que importaba. Lo que ocurrió después, no estaba en ningún plan. Lucía salió de esa sala, retomó su carrito y siguió con el turno como si nada hubiera cambiado externamente. Pero algo adentro, se había soltado. Una tensión que llevaba meses instalada entre sus hombros, que había aprendido a ignorar porque no tenía tiempo de sentirla, de repente ya no estaba. Limpió el piso 23 con la misma precisión de siempre. Después el 24. Pero cuando llegó al baño del pasillo norte del 25. Cerró la puerta. Se sentó en el borde del lavabo. Se cubrió la boca con la mano. Y lloró. No de tristeza. De esa cosa extraña que no tiene un nombre exacto, pero que todas las madres que han peleado solas por sus hijos reconocen de inmediato. El llanto que llega cuando ya no tienes que ser fuerte por un momento. Cuando el peligro pasó. Cuando el cuerpo finalmente se permite sentir lo que la mente dejó sentir, mientras había que resolver. Lloró durante 3 minutos. Después se lavó la cara con agua fría. Se miró al espejo. Respiró. Y volvió a trabajar. Alejandro no supo lo de esos 3 minutos. Nunca lo supo. Lo que sí supo esa misma tarde, fue que Fernanda había entregado el documento y que Lucía lo había firmado. Se lo comunicó con un mensaje breve. Lucía Romero firmó la solicitud. Proceso en marcha. Alejandro leyó el mensaje. Dejó el teléfono sobre el escritorio. Y se quedó mirando la ciudad desde su ventana del piso 30. Pensó en el aviso que le había dado a Lucía días atrás, ahí, en el lobby, cuando ella caminó hacia su autobús con la espalda derecha y el frasco vacío bajo el brazo. No me dé las gracias ahora, entendía por qué lo había dicho. Porque sabía que en algún momento iba a haber algo concreto que justificara una gratitud real. No la gratitud refleja que la gente expresa cuando no sabe qué otra cosa decir. La otra. La que viene de adentro. La que pesa. Lo que no había calculado, era lo que iba a sentir él. No era orgullo. El orgullo lo conocía bien. Llevaba años reconociéndolo en sí mismo cada vez que cerraba un contrato importante. Esto era diferente. Era más parecido a la satisfacción de corregir algo que estuvo torcido demasiado tiempo. Como cuando una estructura lleva años con una falla invisible, y finalmente alguien la ve, la señala y la repara antes de que colapse. Esa noche, Alejandro hizo algo que no hacía desde que su padre vivía. Llamó a su hijo mayor. No para preguntar por calificaciones. No para transferir dinero para algún gasto. Solo para hablar. Su hijo Sebastián, que tenía 17 años y una relación con su padre construida principalmente sobre silencios cordiales y distancia respetuosa, tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz tenía esa mezcla de sorpresa y cautela que tienen los hijos cuando un padre que no llama, de repente llama. ¿Todo bien, papá?
Todo bien. Respondió Alejandro. Solo quería saber cómo estás. Pausa. ¿En serio? En serio. Sebastián tardó un momento, como si estuviera recalibrando la conversación. Estoy bien. Tuve un examen hoy. ¿Cómo te fue? Creo que bien. No sé todavía. ¿De qué materia? Historia. Alejandro sonrió levemente. ¿Qué parte? Y Sebastián, con esa desconfianza que se va disolviendo cuando uno se da cuenta de que la pregunta es genuina, empezó a hablar. Habló de la clase. De su profesor. De un debate que habían tenido sobre decisiones históricas que parecían correctas en su momento, y después resultaban ser un error. Habló durante casi 20 minutos. Sin que Alejandro tuviera que forzar ninguna respuesta. Cuando colgaron, Alejandro se quedó con el teléfono en la mano. 20 minutos. Su hijo había hablado durante 20 minutos seguidos con él. Algo que no ocurría desde que Sebastián tenía 8 años, y todavía no había aprendido que su padre estaba siempre ocupado. Todo lo que había hecho falta era preguntar. Esa misma noche, Lucía llamó a la clínica. Confirmó la cirugía. La operadora le dio fecha, hora e instrucciones previas. Lucía anotó todo en su libreta, con la misma letra apretada de siempre, pero esta vez las palabras ocupaban más espacio del normal. Porque la mano no le temblaba de angustia, sino de algo completamente distinto. Cuando colgó, fue al cuarto de Tomás. Él estaba leyendo, como casi siempre. Levantó la vista cuando la vio entrar. ¿Qué pasó? Porque conocía la cara de su mamá mejor que nadie en el mundo. Lucía se sentó a su lado en la cama. Le tomó la mano. Y se la apretó suave, como lo hacía él en el consultorio aquel día cuando el médico habló, y Tomás fue el que dio la fuerza. Ya está confirmada tu operación. Tomás no gritó. No saltó. La miró durante un segundo largo, con esos ojos que veían todo, y después apoyó la cabeza en el hombro de su mamá con la misma naturalidad con que se apoya uno en lo que sabe que no va a ceder. Te dije que siempre encontrabas la forma, murmuró. Lucía no respondió. Le pasó el brazo por los hombros. Lo acercó. Y los dos se quedaron así, en silencio, en ese cuarto pequeño con la lámpara inclinada, los libros apilados y la ventana que daba a una calle que no era bonita. Pero era suya. Afuera, la ciudad seguía igual. Adentro, algo había cambiado para siempre. Y lo más importante de ese momento no era lo que había llegado. Era todo lo que Lucía había tenido que ser, para que llegara. La mañana de la cirugía de Tomás, Lucía llegó al edificio a su hora de siempre. Nadie le había dicho que podía faltar. Ella tampoco lo había pedido. La operación estaba programada para las 2 de la tarde, lo que significaba que tenía tiempo de completar su turno de la mañana, llegar a casa, cambiarle la ropa a Tomás y llevarlo a la clínica con la calma que él necesitaba ver en ella. Así lo había planeado. Así lo iba a ejecutar. Lo que no había planeado fue lo que encontró al entrar por la puerta de servicio. Daniela estaba ahí. No era su hora. No era su entrada. Y no llevaba cara de haber llegado por casualidad. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía. Te vengo a decir que hoy no trabajas. Lucía frunció el ceño. Daniela, escúchame, la arquitecta levantó una mano. Hablé con Fernanda. Tienes el día autorizado con goce de sueldo. Ya está en el sistema. Tu turno está cubierto. Lucía abrió la boca para responder. Daniela continuó antes de que pudiera hacerlo. Y no me digas que no necesitas ayuda. Porque hoy no se trata de necesitar. Se trata de que puedas estar con tu hijo desde temprano, sin apuros, sin llegar corriendo a la clínica con el delantal todavía en la mochila. Silencio. Lucía miró a Daniela. Miró la puerta de servicio. Miró sus manos. ¿Quién autorizó el día? Daniela no respondió de inmediato. Fernanda, dijo finalmente. Lucía la miró fijo. ¿Y quién le dijo a Fernanda? Daniela sostuvo la mirada. Ve con tu hijo, Lucía. Alejandro no estaba en el edificio esa mañana. Tenía una visita de obra en uno de los proyectos en construcción a las afueras de la ciudad. Una revisión de rutina que llevaba semanas en su agenda y que, en otras circunstancias, habría delegado sin pensarlo 2 veces. Esa mañana fue el mismo. No porque la obra lo requiriera específicamente.
sino porque desde que había leído el expediente de Lucía, desde que había firmado aquel documento, algo en él había empezado a moverse en una dirección que no tenía nombre en ningún manual de liderazgo empresarial. Quería ver. Quería mirar con los ojos que llevaba años sin usar, los mismos que su padre había tenido siempre y que él había ido perdiendo capa por capa, conforme el éxito fue construyendo una distancia cómoda entre él y el mundo real. Caminó por la obra durante una hora con el ingeniero a cargo, un hombre llamado César, que llevaba años en la empresa y que al principio estuvo visiblemente tenso ante la presencia inesperada del CEO. Después se fue relajando. Conforme se dio cuenta de que Alejandro no venía a revisar errores, sino a preguntar cosas que nunca antes había preguntado. ¿Cómo está el equipo?, dijo Alejandro en un momento, mirando a los trabajadores en los andamios. César lo miró de reojo. ¿El rendimiento? El equipo. La gente. ¿Cómo están? César tardó un segundo en cambiar el registro. Hay un muchacho nuevo que lleva 3 semanas. Trabaja bien, pero se nota que está aprendiendo todavía. Señaló discretamente hacia un joven en el 3er nivel. Manda dinero a su familia en otro estado. Vive en una pensión cerca de la obra. Casi no gasta en nada, para poder mandar más. Alejandro miró al muchacho sin que él lo notara. Joven. Concentrado. Con los movimientos cautelosos de quien sabe que está aprendiendo, y no puede darse el lujo de equivocarse. ¿Cómo se llama? Renato. ¿Tiene todo el equipo de seguridad completo? Sí. Desde los cambios del mes pasado, todos lo tienen. César lo miró con una expresión que tenía algo de reconocimiento. Los muchachos lo notaron, señor Vega. El cambio en los protocolos. Hubo comentarios. ¿Buenos o malos? Ninguno malo. Alejandro asintió. Y siguió caminando. A las 12 del mediodía, Lucía y Tomás llegaron a la clínica. Tomás llevaba su mochila pequeña, con el libro que estaba leyendo, una muda de ropa y los audífonos que eran prácticamente una extensión de su persona. Lucía llevaba la suya con los documentos, el seguro, la libreta, y un recipiente con comida que nadie le había pedido. Pero que ella había preparado igual. Porque necesitaba llegar con algo hecho con sus manos. En la recepción los esperaban sin filas. Sin esperas largas. Sin ese laberinto de formularios que a veces parecía diseñado para agotar a las personas antes de que llegaran al médico. Fernanda había coordinado todo con la clínica el día anterior. Lucía lo notó. No dijo nada. Tomás fue el que habló, mientras esperaban en la sala preoperatoria, con esa bata que le quedaba grande y que lo hacía parecer más niño de lo que era. Mamá. ¿Qué? ¿Estás nerviosa? No. Tomás la miró con esa expresión suya que significaba, sé que estás mintiendo, pero no te voy a presionar. Un poco, corrigió Lucía. Yo también, admitió él. Pero solo un poco. El doctor dijo que es una cirugía que hacen seguido. Que para ellos es rutina. Para ellos. Para nosotros también puede serlo, dijo Tomás, con una lógica aplastante de 12 años. Si decidimos que lo es. Lucía lo miró durante un momento largo. ¿De dónde sacas estas cosas? De ti, respondió él. Sin dudar. Lo que ocurrió en el edificio Verano Torre mientras Lucía estaba en la clínica, fue algo que nadie había organizado. Daniela había subido a sus redes esa mañana una historia breve. Sin revelar nombres. Sin detalles médicos. Sin convertir la situación de nadie en contenido de consumo. Solo una frase, acompañada de una foto del frasco de dulces. Hoy una persona que conozco y admiro está en un lugar importante. Si alguna vez compraste sus dulces, gracias. Cada frasco fue un paso hacia hoy. La respuesta fue inmediata. Personas que habían visto el vídeo de la semana anterior empezaron a escribir. Compañeros del edificio dejaron mensajes en los comentarios. Y alguien que no conocía a Lucía personalmente escribió algo que lo decía todo, no sé quién es, pero espero que todo salga bien. Este tipo de personas merecen que las cosas les salgan bien. En el 4º piso, 3 personas del equipo de diseño pusieron sobre el escritorio de Daniela un sobre con dinero. No porque faltara. Sino porque querían participar de alguna forma en algo que se sentía importante. Daniela lo miró, y no supo si reír o llorar. Lo guardó. No lo iba a devolver. Tampoco sabía todavía exactamente qué hacer con él.
Pero había algo en ese gesto, espontáneo, colectivo, sin coordinación ni obligación, que decía más sobre el tipo de comunidad que podía construirse en un lugar de trabajo, que cualquier política de recursos humanos. La cirugía duró 2 horas y 40 minutos. Lucía las pasó en la sala de espera con su libreta abierta sobre las rodillas. Sin escribir nada. Solo la necesitaba ahí, como ancla. Como la costumbre de tener algo concreto entre las manos cuando el mundo interno se mueve demasiado. Cuando el médico salió y la llamó por su nombre. Lucía se levantó antes de que terminara de pronunciarlo. Todo salió bien. Lo dijo con esa calma profesional que en ese momento era lo más hermoso que Lucía había escuchado en mucho tiempo. La corrección fue exitosa. Tomás está en recuperación. En un rato puede verlo. Lucía asintió. ¿Quedó bien? En esa pregunta había todas las demás que no podía pronunciar. Quedó muy bien, confirmó el médico. Con el seguimiento adecuado, no debería haber limitaciones a largo plazo. Lucía volvió a su silla. Se sentó. Abrió la libreta en una página en blanco. Y escribió una sola línea, con esa letra apretada de siempre. Tomás va a estar bien. Lo subrayó. Lo leyó una vez. Lo cerró. Alejandro recibió el mensaje de Fernanda a las 5 de la tarde, cuando ya estaba de regreso en la ciudad. Decía solo, la cirugía de Tomás fue exitosa. Leyó el mensaje. Guardó el teléfono. Y siguió manejando. En el siguiente semáforo en rojo, se detuvo. Era un semáforo diferente al de aquella tarde. Una avenida diferente. Otros autos a los lados. Pero algo en ese momento, el rojo, la pausa, el silencio dentro del coche, lo llevó directamente al recuerdo del primer golpe suave en su ventanilla. El frasco de vidrio. Las 2 manos. Pensó en todo lo que había ocurrido desde entonces. Las decisiones. Las conversaciones. La reunión con los socios. La llamada con Sebastián. La visita a la obra. El nombre de Renato, que nunca hubiera sabido, si no hubiera empezado a mirar. Todo había empezado con una mujer que no pidió nada. Que no se quejó. Que no esperó que nadie le resolviera nada. Que tomó la receta de su abuela y un frasco de vidrio, y construyó un camino con lo que tenía. El semáforo cambió a verde. Alejandro arrancó y tomó el camino largo hacia su casa, el mismo que pasaba por la avenida donde todo había comenzado. No porque fuera la ruta más eficiente, sino porque a veces los lugares nos llaman de vuelta, cuando algo importante está cerrando su ciclo. El semáforo estaba en verde cuando pasó. No había nadie en la acera. Pero Alejandro sonrió de todas formas, porque sabía que mañana, cuando Lucía volviera al edificio, algo entre ellos iba a ser diferente. No de manera dramática. No con grandes gestos ni discursos. Solo diferente, de la forma en que cambian las cosas cuando 2 personas han visto lo mejor de la otra, sin habérselo propuesto. Y eso, pensó Alejandro mientras la ciudad se extendía a su alrededor, era exactamente el tipo de cosa que su padre había intentado enseñarle. Y que él había tardado demasiado en entender. Que las personas más importantes de tu vida no siempre llegan anunciadas. A veces llegan con un frasco de dulces en las manos y la espalda derecha, y te cambian todo sin pedirte permiso. Tomás pasó la primera noche en la clínica con Lucía sentada a su lado. No en una silla cómoda. En el borde de la cama, con la espalda apoyada contra la pared y la libreta cerrada sobre las piernas. Porque esa noche, no había nada que calcular ni anotar. Solo había que estar. Y Lucía, que había pasado meses entera corriendo, calculando, resolviendo, descubrió que quedarse quieta al lado de su hijo era la cosa más difícil, y más necesaria, que había hecho en mucho tiempo. Tomás dormía con esa respiración lenta y profunda de quien acaba de soltar algo que cargaba sin saberlo. Los médicos habían confirmado que todo había salido según lo planeado. La corrección era exitosa. El seguimiento sería largo, pero el resultado, dijeron, valdría cada semana de recuperación. Lucía lo miraba dormir. Y pensaba en todas las noches anteriores. Las noches de la libreta. Y los cálculos. Las noches del grifo abierto para que él no escuchara. Las noches en que había prometido cosas que no sabía si podría cumplir. Y las había cumplido de todas formas. Porque no había otra opción que no fuera seguir adelante. A las 3 de la mañana, Tomás abrió los ojos. La vio ahí. Y no se sorprendió, como si supiera, incluso dormido, que ella no se había movido. Mamá.
Su voz todavía espesa del sueño y la anestesia. Aquí estoy. ¿Ya terminó todo? Ya terminó todo. Tomás cerró los ojos otra. Pero antes, con esa mano que todavía tenía el catéter pegado con tela adhesiva, buscó la mano de su mamá sobre la cama. Y la encontró. Y así se quedaron los dos. En silencio. En ese cuarto pequeño de la clínica donde el mundo exterior no existía por un momento. Era exactamente eso. Solo eso. Y era suficiente. Días después, cuando Tomás ya estaba en casa con las indicaciones médicas sobre la mesa y una lista de ejercicios de rehabilitación que él había leído 3 veces antes de que Lucía terminara de leerlos llamaron a la puerta del apartamento. Lucía abrió esperando al vecino del piso de arriba, que a veces dejaba encargos cuando salía. Era Daniela. Llevaba una bolsa de tela y una expresión que mezclaba alegría con algo ligeramente nervioso, como quien trae un regalo y no está seguro de si va a ser bien recibido. Hola. Sé que no avisé. Si no es buen momento, me voy ya. Pasa, dijo Lucía. Daniela entró. Saludó a Tomás, que estaba en el sofá con el libro de siempre, y que la recibió con esa cordialidad natural suya que no necesitaba calentamiento previo. Se sentaron en la cocina. Daniela puso la bolsa sobre la mesa. Esto es de parte de la gente del edificio. Lo dijo directamente. Porque había aprendido que con Lucía, los rodeos no funcionaban. Cuando publiqué la historia de los dulces, algunos compañeros dejaron un sobre en mi escritorio. Espontáneo. Sin que nadie lo pidiera ni lo organizara. Lucía miró la bolsa sin tocarla. Daniela, escúchame primero, la arquitecta levantó una mano. No es lástima. Es lo contrario. Es gente que vio algo que les importó, y quiso participar de alguna forma. Hay una diferencia enorme entre los dos. Y tú lo sabes mejor que nadie. Silencio. Lucía miró la bolsa. Miró a Daniela. Pensó en su abuela, que decía que rechazar un gesto genuino con orgullo malentendido era tan descortés como pedirlo. ¿Cuánto hay? No lo conté, respondió Daniela. No era asunto mío. Lucía tomó la bolsa con las 2 manos. La puso sobre sus piernas. Diles gracias, dijo finalmente. A cada uno. Ya lo hice. Pero ellos querían que lo supieras tú directamente. Tomás, desde el sofá, sin levantar la vista del libro, dijo en voz suficientemente alta para que las dos lo escucharan: mamá, la abuela decía que cuando el mundo te da algo con el corazón limpio, lo correcto es recibirlo con el corazón igual. Daniela lo miró asombrada. Lucía cerró los ojos un segundo. 12 años, murmuró en voz baja, con esa mezcla de orgullo y rendición que solo entienden las madres. La vuelta de Lucía al edificio ocurrió una semana después. Llegó por la puerta de servicio a su hora exacta. Con el carrito. Con la mochila. Con el frasco de dulces en la bolsa de tela. Como siempre. Como si nada hubiera cambiado externamente. Pero las personas que la conocían notaron algo diferente en su postura. No era nueva. Era más de ella misma, como si algo que antes cargaba encorvada, ahora lo llevara derecho. Griselda, la supervisora, la recibió en el área de descanso con un café ya servido. Sin hacer comentarios sobre la ausencia. Porque no había nada que comentar. Había sido una ausencia autorizada y justificada. Y en el mundo de Griselda, las cosas correctas no necesitaban explicación. Bienvenida. Gracias. Y en esa palabra había más de lo que normalmente cabe en 2 sílabas. Esa mañana, mientras limpiaba el piso 18, Lucía escuchó su nombre desde el pasillo. Se giró. Alejandro Vega estaba parado a 3 metros, con las manos en los bolsillos y sin la prisa habitual de los hombres que tienen demasiadas reuniones. Había algo en su manera de estar parado que era diferente al CEO del primer día. Menos distancia. Más presencia. Bienvenida de vuelta. Gracias, señor Vega. Hubo una pausa de las que no incomodan, porque ninguno de los dos tenía prisa en romperla. ¿Cómo está Tomás? Bien. Mejor de lo que esperaba. Una pausa. Mejor de lo que yo esperaba, porque él nunca dudó. Alejandro asintió. Me alegra saberlo. Lucía apoyó el map contra la pared con cuidado. Lo miró directamente, como tenía por costumbre. Señor Vega, hay algo que necesito decirle. No tiene que, sí, tengo. Lo interrumpió con esa calma suya que no era terquedad. Era convicción.
Sé que usted firmó el documento. Fernanda me explicó que la cláusula existía, pero también sé que alguien tuvo que revisarla, encontrarla y decidir que valía la pena aplicarla. Alejandro no respondió. No le voy a deber nada, continuó Lucía con voz firme. Porque usted mismo dijo que era una corrección, no un favor. Y yo le creo. Pero eso no significa que no pueda agradecerle. Porque sí puedo. Y lo hago. Hizo una pausa breve. Gracias, por ver lo que durante mucho tiempo nadie vio. Alejandro la miró durante un momento que tuvo más peso del que ninguno de los dos esperaba. Usted también me enseñó algo, respondió finalmente. Que el trabajo hecho con las manos y con orgullo vale más que cualquier decisión tomada desde un piso 30 sin mirar hacia abajo. Lucía lo miró. Y por primera vez desde que lo conocía, no calculó cuánto espacio dar antes de responder. Su padre se lo había dicho antes. Alejandro parpadeó. Sorprendido. ¿Cómo sabe usted eso? Porque usted me lo contó sin darse cuenta, respondió Lucía. La primera vez que nos sentamos en esa sala de juntas. Habló de él sin nombrarlo, pero estaba en cada cosa que dijo. Alejandro no respondió por un momento. Cuando lo hizo, su voz tenía una textura diferente. Más interna. Más quieta. Era mejor hombre que yo. Lucía lo miró sin apartar los ojos. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo. Lo dijo sin dudar. Recogió el map. Y siguió trabajando. Esa tarde, Alejandro llamó a Ignacio Fuentes, el socio que llevaba 20 años conociéndolo. Los números del trimestre cerraron, dijo Ignacio cuando contestó. Bernardo quiere que sepas que el impacto del ajuste salarial fue menor de lo que proyectó. Los niveles de rotación bajaron. Y 3 clientes nuevos firmaron contratos citando explícitamente nuestra reputación como empresa responsable. Alejandro escuchó sin interrumpir. Bernardo no lo va a admitir en voz alta, continuó Ignacio, con una sonrisa audible en la voz. Pero ayer me dijo que la decisión no fue tan descabellada como pensó. Dile que se lo agradezco. Díselo tú. Pausa. Alejandro, ¿qué pasó exactamente con esa empleada? Con Lucía. Alejandro pensó en la respuesta correcta durante un momento. Me recordó quién quería ser cuando empezamos, respondió. Y me mostró que todavía era posible serlo. Silencio breve al otro lado. Tu padre estaría orgulloso, dijo Ignacio. Alejandro no respondió. Pero cerró los ojos un segundo, con esa expresión de quien recibe algo que llevaba tiempo necesitando, sin saberlo. Esa misma semana, Alejandro fue a ver a Sebastián. No con agenda. No con propósito corporativo disfrazado de visita familiar. Fue un martes por la tarde. Tocó la puerta del cuarto de su hijo. Y esperó. Sebastián abrió con la expresión cautelosa de siempre. ¿Pasa algo? No. Alejandro señaló el interior del cuarto. ¿Puedo entrar? Su hijo se hizo a un lado. El cuarto estaba ordenado de esa forma particular de los adolescentes que tienen su propio sistema y no necesitan que nadie más lo entienda. Alejandro no comentó nada sobre el orden. Se sentó en el borde del escritorio. Miró a su hijo, que seguía de pie junto a la puerta, como si todavía no estuviera seguro de si esto era una conversación o una instrucción. Quiero pedirte algo. ¿Qué? Que me cuentes cómo eres. No cómo te va en la escuela. ¿Cómo eres tú? ¿Qué te importa? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres que sea diferente? Sebastián lo miró durante un momento largo. ¿Por qué ahora? Era una pregunta justa. Alejandro la recibió como tal. Porque tardé demasiado en hacerla. Y no quiero tardar más. Sebastián se sentó despacio en su silla. Cruzó los brazos. Pensó. Y. Después empezó a hablar. Habló de la escuela, y de un profesor que lo había hecho pensar distinto sobre lo que quería estudiar. Habló de un amigo que estaba pasando por algo difícil y de no saber exactamente cómo ayudarlo. Habló de que a veces sentía que en su casa había mucho dinero y poco tiempo, y que durante años había confundido los dos, porque nadie le había enseñado que eran cosas distintas. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Sin ofrecer soluciones. Sin convertir ninguna parte de la conversación en una lección de negocios. Cuando Sebastián terminó, los dos se quedaron en silencio. ¿Puedo preguntarte algo yo? Dijo Sebastián. Lo que quieras. ¿Qué cambió en ti?
Alejandro sonrió levemente. Un frasco de dulces de coco. Sebastián lo miró sin entender. Algún día te cuento. Y por primera vez en años, su hijo se rió con él. No por cortesía. De verdad. Era un sonido pequeño. Espontáneo. Sin ensayo. Era exactamente el tipo de cosa que no tiene precio, y que Alejandro Vega había tardado demasiado en buscar. Pero estaba buscándola ahora. Y eso, como le había dicho Lucía esa mañana en el pasillo del piso 18, era lo que todavía importaba. Semanas después de la cirugía, Tomás caminó solo hasta la cocina por primera vez. Sin apoyarse en nada. No era un gran trecho. Eran 8 pasos, desde su cuarto hasta la mesada donde su mamá estaba preparando los dulces de la mañana. 8 pasos que el médico había dicho que llegarían. Que Lucía había esperado con esa paciencia tensa de quien sabe que el tiempo hará su trabajo, pero quisiera ayudarlo igual. Tomás llegó hasta ella. Se apoyó levemente en el borde de la mesada. Y sonrió. 8 pasos. Lucía lo miró. Los contó mentalmente, aunque ya los había contado. 8 pasos, confirmó. La próxima semana serán 10. La próxima semana serán los que sean, respondió ella. No hay apuro. Tomás la miró con esa expresión suya que significaba, los dos sabemos que tú también estás contando. Lucía siguió trabajando la masa sin decir nada más. Pero cuando Tomás volvió a su cuarto, ella se quedó con las manos quietas sobre la mesa durante un momento. Solo un momento. Y sonrió hacia el frasco vacío, como si hubiera alguien al otro lado al que quisiera contarle algo. En el edificio Verano Torre, las cosas también habían cambiado. De formas que no siempre aparecían en los reportes. Renato, el joven trabajador de la obra que Alejandro había conocido durante su visita, había sido promovido a encargado de turno 2 semanas después. César, el ingeniero, lo había recomendado con una nota que decía simplemente, trabaja con la cabeza y con el corazón. Es exactamente lo que necesitamos. Cuando Alejandro leyó la nota, la guardó. En el folder donde ahora coleccionaba, sin habérselo propuesto, pequeñas evidencias de que las decisiones correctas tienen un efecto que los números no siempre capturan a tiempo. Bernardo Solís, el socio financiero que había subrayado los costos del ajuste salarial en rojo, pidió una reunión a solas con Alejandro un martes por la mañana. Llegó con el reporte del trimestre en la mano y una expresión que a Alejandro le costó leer al principio. Porque no era la expresión habitual de Bernardo. Era humildad. Los números cerraron mejor de lo proyectado, dijo, sin preámbulo. La rotación de personal cayó. El clima interno mejoró según las encuestas. Y tenemos 3 contratos nuevos firmados por clientes que mencionaron explícitamente que eligieron Verano, porque les llegó que tratamos bien a nuestra. Alejandro lo escuchó. Estaba equivocado, continuó Bernardo. Y cada palabra parecía costarle exactamente lo que debía costar. No en el análisis financiero. En lo que pensé que era lo más importante. Todos estuvimos equivocados en eso, en algún momento, respondió Alejandro. Bernardo asintió. Extendió la mano. Alejandro se la estrechó. Era un gesto pequeño entre 2 hombres que llevaban 20 años construyendo juntos. Pero tenía el peso de algo que se había alineado, después de estar torcido sin que ninguno lo nombrara. Lo que ocurrió un viernes por la tarde en el edificio no estaba en ninguna agenda. Lucía terminó su turno a las 5:30. Recogió su carrito. Guardó el frasco, que ese día había quedado vacío antes de la 1 de la tarde, y bajó por el elevador de servicio hacia la planta baja. Cuando abrió la puerta hacia el pasillo del lobby, encontró a Fernanda esperándola. Hay alguien que quiere hablar contigo. Si tienes tiempo. Lucía miró su reloj. Tomás estaba con la vecina hasta las 7. Tenía tiempo. Siguió a Fernanda hasta la sala de reuniones del 3er piso. No la grande, donde se tomaban las decisiones millonarias. Una pequeña, con una mesa redonda y 4 sillas, que se usaba para las conversaciones que no necesitaban escenarios imponentes. Alejandro estaba ahí de pie junto a la ventana. Y junto a él, sentado en una de las sillas con un folder sobre la mesa y una expresión seria pero no tensa, había un hombre que Lucía no conocía. Lucía, dijo Alejandro cuando ella entró. Gracias por quedarte. Siéntate, por favor. Ella se sentó. Esta vez sin quedarse en el borde. En el centro de la silla, con la espalda derecha. Este es el licenciado Herrera, explicó Alejandro. Es el abogado de la empresa.
Lucía miró al licenciado Herrera, que asintió con una cordialidad profesional, y después miró a Alejandro. ¿Qué está pasando? Alejandro se sentó frente a ella. Unió las manos sobre la mesa con esa calma que había ido construyendo semana a semana, desde aquella primera tarde en el semáforo. Cuando empezamos a revisar los contratos del personal para encontrar la cláusula médica, encontramos otras cosas que también necesitaban corrección. Hizo una pausa breve. Una de ellas te afecta directamente a ti. Lucía esperó. Llevas más de un año trabajando en el nivel de entrada. Según los criterios internos de la empresa, hace meses que calificas para una categoría diferente. Con funciones de supervisión de turno. Con un salario que refleja lo que realmente haces aquí. Lucía no respondió de inmediato. El licenciado Herrera tiene los documentos listos, continuó Alejandro. Pero antes de que firmes cualquier cosa, quiero que quede claro algo. ¿Qué? Sus palabras llegaron lentas y precisas, como las de alguien que ha ensayado este momento. No para que salga perfecto, sino para que salga verdadero. Esto no es un favor. No es reconocimiento por lo que pasó con Tomás. No es nada que yo esté creando para ti. Es una corrección de algo que debía haber ocurrido meses atrás, y no ocurrió porque nadie miraba. Ahora alguien mira. Y eso no va a cambiar. Lucía lo miró durante un momento que tuvo el peso de todo lo anterior. El semáforo. La sala de juntas. El borde de la silla. El borde de la cama en la clínica. Los 8 pasos de Tomás esa mañana. ¿Puedo leerlo antes de firmar? Por supuesto, dijo el licenciado Herrera, deslizando el folder hacia ella. Lucía lo abrió. Leyó cada página con esa atención suya que no saltaba líneas ni confiaba en los resúmenes. Cuando llegó al final, leyó el salario nuevamente. Después cerró el folder con cuidado. Tengo una condición. Alejandro levantó una ceja levemente. Si voy a supervisar el turno, continuó Lucía, quiero que las personas del equipo sepan que pueden venir a hablarme si tienen una situación difícil. No para que yo la resuelva. Para que alguien en este edificio las escuche, antes de que tengan que resolver solas lo que nadie debería resolver solo. Silencio. El licenciado Herrera miró a Alejandro. Alejandro miró a Lucía. Eso no es una condición, respondió finalmente. Eso es exactamente para lo que sirve el puesto. Lucía tomó el bolígrafo. Y firmó, con las 2 manos sobre la mesa. Como siempre. Esa tarde, Lucía salió del edificio por la puerta principal. No por la de servicio. No fue una decisión dramática ni un gesto calculado. Fue simplemente el camino más directo hacia la parada del autobús desde el 3er piso. Pero cuando empujó esa puerta de vidrio y salió a la avenida, con el frasco vacío bajo el brazo y la mochila al hombro, algo en ese detalle pequeño tuvo el peso de algo mucho más grande. Daniela, que estaba saliendo al mismo tiempo, la vio. Y sonrió sin decir nada. Las dos caminaron juntas hasta la esquina en silencio, el tipo de silencio que solo existe entre personas que ya no necesitan llenarlo para sentirse cómodas. En la esquina, Daniela dobló hacia la derecha. Lucía siguió de frente hacia la parada. Lucía. Ella se giró. Tus dulces ya tienen pedidos para la próxima semana. 9 frascos confirmados, solo en el 4.º piso. Lucía la miró con esa expresión suya que no era sorpresa. Era reconocimiento. Diles que el jueves los tienen. Daniela asintió. Y dobló la esquina. Lucía siguió caminando. Esa noche, cuando llegó a casa, Tomás ya había calentado la cena. Estaba parado junto a la estufa, con el delantal de su mamá, que le quedaba demasiado largo, removiendo el arroz con una concentración que habría sido cómica, si no fuera completamente sincera. ¿Desde cuándo sabes cocinar? Desde hoy, respondió Tomás sin girarse. Sale bien o mal, pero sale. Lucía dejó la mochila. Se lavó las manos. Y se sentó en la mesa sin decir nada más. Tomás sirvió los 2 platos con esa seriedad de quien está haciendo algo importante. Se sentó frente a ella. Esperó. ¿Qué pasó hoy? Preguntó. Tienes una cara diferente. ¿Qué cara? Una cara de que algo cambió, pero todavía no sabes cómo contarlo. Lucía lo miró. 12 años. 12 años. Y ya leía los silencios con una precisión que ningún adulto de su entorno había desarrollado todavía. Me dieron un ascenso. Tomás la miró fijo durante un segundo. ¿Uno de verdad? Uno de verdad.
Él no gritó. No saltó. Igual que ella. Igual que su mamá. Se quedó quieto un momento, procesándolo, y después agarró el tenedor y empezó a comer. Como si fuera lo más natural del mundo, que las cosas buenas llegaran a las personas que las merecían. La abuela tenía razón, dijo, con la boca medio llena. ¿Sobre qué? Sobre todo, respondió Tomás. Lucía no pudo evitarlo. Se rió. Era una risa pequeña. Espontánea. De las que no se anuncian. De las que llegan cuando el cuerpo decide que, por un momento, no hay que sostener nada. Y en esa cocina pequeña, con una bombilla que ya no fallaba porque Lucía la había reemplazado la semana anterior, con 2 platos de arroz que salían bien o mal, pero salían, con un frasco de vidrio vacío sobre la mesada esperando la próxima tanda de dulces. Algo se asentó. No con estruendo. No con L con calma. Con la calma tranquila de lo que llega, para quedarse. Alejandro llegó esa noche a su casa antes de las 7. Sebastián estaba en la cocina intentando hacer algo con huevos que claramente no estaba saliendo como esperaba. Valeria, su hija de 15 años, lo observaba desde el otro lado de la barra con una mezcla de entretenimiento y lástima fraternal. Alejandro dejó las llaves. Se arremangó la camisa. Y entró a la cocina sin que nadie se lo pidiera. Por el fuego más bajo, le dijo a Sebastián. ¿Y para de moverlo tanto? Los huevos necesitan tiempo. Sebastián lo miró sorprendido. ¿Tú sabes cocinar? Tu abuelo me enseñó. Alejandro tomó la espátula. Me lo enseñó una sola vez. Y me dijo que con eso era suficiente, si ponía atención. Valeria apoyó los codos en la barra, curiosa de repente. ¿Qué más te enseñó el abuelo? Alejandro bajó el fuego. Y pensó en la pregunta con la misma atención que le había dado a cada cosa, desde aquella tarde del semáforo. Me enseñó, dijo despacio, que el tamaño de un hombre no se mide por lo que construye, sino por cómo trata a las personas que construyen con él. Silencio en la cocina. Sebastián miraba los huevos. Valeria miraba a su padre. ¿Y tú lo habías olvidado? Preguntó Valeria, con esa honestidad directa de los 15 años que no calcula el impacto antes de hablar. Por un tiempo, sí, admitió Alejandro. Pero alguien me lo recordó. ¿Quién? Alejandro sonrió. Una mujer con un frasco de dulces de coco, y la espalda más derecha que he visto en mi vida. Los 2 hijos lo miraron sin entender del todo. Pero algo en el tono de su padre, en esa calma nueva que no sabía nombrar, pero reconocían, les dijo que era una historia que valía la pena escuchar. Cuéntanos, dijo Valeria. Alejandro apagó el fuego. Sirvió los huevos como pudo. Y se sentó con sus hijos a la mesa. Y les contó todo. Desde el semáforo hasta la firma de esa tarde. Desde el frasco de vidrio hasta los 8 pasos de un niño que no conocían, pero que de alguna forma, mientras escuchaban, empezaron a sentir como alguien cercano. Desde la frase de don Bernal, que él había guardado sin usar, hasta que una mujer que limpiaba pisos, se la devolvió. Sin saber que lo estaba haciendo. Sebastián y Valeria escucharon sin interrumpir. Cuando terminó, los 3 se quedaron en silencio alrededor de esa mesa que durante demasiado tiempo había estado vacía de conversaciones como esta. Fue Sebastián el que habló primero. Papá. ¿Qué? Gracias por contárnoslo. Alejandro lo miró. Y en ese momento, en esa cocina con los platos todavía en la mesa, la noche afuera y sus 2 hijos frente a él, entendió algo. Que ningún balance financiero había podido enseñarle. Que la riqueza más real no se acumula. Se comparte. Se hereda. Se construye en voz baja, con las manos en la masa, con la espalda derecha, con un frasco de vidrio que vale 20 pesos. Y contiene algo que no tiene precio. Solo había tenido que aprenderlo de Lucía Romero. De su abuela, a quien nunca conoció. Y de su padre, que había intentado decírselo siempre. Unos días después, Lucía colocó un nuevo frasco sobre la mesada antes de salir al trabajo. Tomás, que ya caminaba sin apoyarse en nada, pasó a su lado, lo miró y dijo sin detenerse, hoy se van a vender todos. ¿Cómo lo sabes? Porque los hiciste con calma. Se giró levemente desde el pasillo. La abuela decía que los dulces que se hacen con prisa, saben a prisa. Y estos no. Lucía lo miró salir hacia su cuarto. Después miró el frasco. Después sonrió, de esa forma que no necesita que nadie más la vea para ser completamente real. Y salió a trabajar.
Con las dos manos libres. Con la espalda derecha. Con todo lo que había construido en silencio, paso a paso, frasco a frasco, sin pedir permiso ni pedir lástima. Con exactamente lo que su abuela le había enseñado que era suficiente. El trabajo. El orgullo. Y la certeza de que las personas que no se doblan, tarde o temprano encuentran la forma. Siempre encuentran la forma.